Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer el verso 15. Dice el verso 15 del capítulo 2 de segunda de Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta de instrucciones que Pablo está dando a Timoteo ya en el ocaso de su vida. Según el capítulo 4, Pablo no se pudo contener para expresarle a Timoteo sus temores sobre su persona, sobre su vida. En el verso 6 del capítulo 4, Pablo abre su corazón conforme a su estado de ánimo y a su visión que él tenía del momento. Pablo era una persona con una mente preclara, que visualizaba las cosas, una mente amplia. Y él le dice a Timoteo, en el capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, de mi muerte, está cercano. He peleado la buena batalla. Él está recordando por todas las vicisitudes que había pasado en el ejercicio de su ministerio, por todos los momentos de alegría, de regocijo, de goce, etc. He peleado la buena batalla. Estaba pensando en su vida como hombre, como ser humano en ese momento. Ustedes recuerdan que en Romanos, Pablo llegó un momento pensando en sus debilidades tal vez, a decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba considerando que él es un ser humano, que tiene lucha, que tiene que confesar, que tiene que arrepentirse, que, en fin, tantas cosas. Y aquí él le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es lo importante, ¿verdad? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba lleno de limitaciones en este momento cuando escribe a Timoteo. Primero, estaba encarcelado, y segundo, estaba con situación de salud. Él no podía ver, ya la vista no le daba. Y uno se pregunta: ¿y cómo Pablo escribió si él no podía ver? Bueno, cuando Pablo planeaba viajar a Roma, o no a Roma, cuando él planeaba viajar a España, sabía que tenía que pasar por Roma, y él preparó su viaje. Envió una carta a los hermanos
preparando, sabía que iba a pasar por Roma, preparando las cosas, y él escribió una carta. Pero ya en ese momento Pablo no podía escribir. Me recuerda al doctor Joaquín Balaguer, al presidente Joaquín Balaguer. Él escribió ya en los últimos años de su vida algunos libros, dentro de ellos La historia de un cortesano de la era de Trujillo. Pero Pablo se valió de otros recursos Balaguer se valió de otros recursos para escribir. Él tenía quien le escribiera. Y entonces estaban las grabadoras y cosas que podía decir todas estas cosas. En Romanos capítulo 16 y en el verso 22, nosotros encontramos quién escribió la carta, quién fue el manuense que escribió para Pablo. Dice aquí: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, cuando Pablo está terminando su carta, que está saludando a la persona que él conocía, que estaban en Roma, que habían viajado a Roma, pues él aprovecha y dice: yo también, yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo. Entonces ya Pablo en ese momento no podía escribir. Tiempo después, sabemos que Pablo fue a Roma, no ya como él lo pensaba, en un viaje pagando su boleto, en un viaje organizado por él, sino que él fue a Roma por otras razones. Fue a Roma como un prisionero. Y todos conocemos la historia de todas las travesías que pasó, cómo la nave se rompió, etcétera, etcétera. Pero ya él no fue en el viaje programado que tenía, sino que fue como un prisionero. Y estando en la cárcel, entonces él escribe a Timoteo y escribe otras cartas también. ¿Quién le escribió a Pablo? En el capítulo 4 y verso 11, cuando Pablo está hablando de cómo le abandonaron, cómo le dejaron solo en su defensa, etcétera, etcétera, él dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces recuerden que Lucas era un médico y que Lucas había escrito el Evangelio de Lucas. Él se investigó con los apóstoles y la persona del tiempo del Señor, y también había escrito el libro de los Hechos. También había escrito el libro de los Hechos, que lo escribió especialmente para un amigo de él, ese libro. Y qué bueno que el Señor, que el Espíritu Santo lo iluminó y tenemos tanta información importante para la iglesia. Entonces, de seguro que Lucas escribió, los teólogos están de acuerdo en su mayoría de que Lucas escribió para Pablo en ese momento, cuando Pablo escribía para Timoteo. Yo le he referido, hermano, cuando existían las cartas, muchos de nosotros en la niñez, en la adolescencia, recibimos cartas. Y yo recuerdo como ahora, la primera carta que yo recibí de una persona del extranjero, una de las misioneras aquí, Eva Russell, que trabajaba tanto con la adolescencia, con la niñez y con la juventud. En una de sus vacaciones, ella nos escribió para informarnos algo de Canadá, cómo era Canadá y su familia, etc. Y yo no olvido esa carta recibida por ella. Pablo no solo está escribiendo a Timoteo,
Timoteo no solo está recibiendo una carta de Pablo, sino que está recibiendo instrucciones de un hombre que piensa que va a morir y que tal vez no lo va a volver a ver. Aunque Pablo tiene deseo de ver a Timoteo para ya decirle personalmente sus recomendaciones, pero por si acaso, él le escribe y le deja instrucciones claras. ¿Cuántas instrucciones importantes Pablo le deja a Timoteo? Dentro de estas instrucciones está esta recomendación: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse en el cumplimiento del deber. No tiene de qué avergonzarse en el ejercicio de los dones que ha recibido, porque Timoteo tenía muchos dones y Timoteo tenía sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de poner en práctica lo que él había aprendido de Pablo y seguir el ejemplo de Pablo en lo que tiene que ver no solo con la predicación del Evangelio, sino por la preocupación de la iglesia del Señor. Fíjense que Pablo, en esa cercanía de afecto que había con Timoteo, en el verso 1 del capítulo 2, él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué información tenemos aquí de la relación afectiva entre Pablo y Timoteo? Para Pablo, Timoteo era un hijo y le está escribiendo como un padre a Timoteo, y de seguro que Timoteo le tenía como un padre a él. Y Pablo está tratando de animarle para que él siga adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué recomendación más importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Lo que estamos viviendo en esta gracia de Dios. ¿Cómo debemos esforzarnos? ¿Saben qué significa esto? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No pierdas el tiempo. Considera las cosas prioritarias. Lo más importante son las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Esfuérzate, no te dejes distraer. El enemigo es especialista en desenfocar, en distraernos de las cosas importantes, de las cosas que tienen que ver con lo imperecedero, con lo eterno, con lo verdadero. Pablo había aprendido que en este mundo todo es vano, y eso lo aprendió del Señor. El Señor dijo que todo pasará, como en efecto todo pasa. ¿Y qué es lo único que queda al final? Mi palabra no pasará. Lo que tiene que ver con las cosas de Dios no pasará. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Nunca olvido un hermano que invitó la comunidad de profesionales cristianos hace ya muchos años al Hotel Cervantes, un hermano de Brasil, un científico, un hombre con muchos títulos. Y cuando lo presentaron, leyeron todos los títulos que este hombre tenía,
Y cuando él subió al púlpito de manera al podio en el hotel donde iba a hablar, él dijo que de todo lo que se había dicho de él, lo más importante era que él era pastor. Lo más importante, el pastorado. Que todo, y entonces puso en primer lugar ese privilegio de servir al Señor. Bueno, qué bueno es que nosotros podamos también tener ese concepto. Pablo tenía este concepto del Señor. Entonces, entre otras cosas, él está diciendo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado. Él le dice a Timoteo que en una casa grande hay utensilios de diferentes usos, y hay utensilios que son para usos viles y hay utensilios que son para usos honrosos. En algunas familias hay vajillas que son de alto valor, de alto precio, y entonces están otros utensilios que son de usos viles. Pablo está recomendando a Timoteo cuán importante es que nosotros, el Señor nos usa como vasos honrosos para su servicio, que nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor para su servicio. Debemos darnos por privilegiados, que el Señor nos tome en cuenta para servirle, para ser útil en el ministerio. El predicador anoche en Peniel hacía referencia de esto, animando a los hermanos a ejercitarse en los dones y en el servicio a la obra del Señor. Hablaba, por ejemplo, sobre las fosas nasales, que parece algo sin importancia en el cuerpo humano, refiriendo en los senos, en los senos nasales, y hablando de que en el cuerpo nada está de más, y refería que en la iglesia nadie está de más. Y entonces decía, ¿qué sería esos jóvenes que cantaron en el grupo de alabanza si tuvieran problemas en las fosas nasales, en los senos nasales? Los senos nasales son lo que nos dan esa capacidad de entonación al cantar. Bueno, los que son médicos aquí pueden entender de lo que estamos hablando. En el cuerpo no hay nada de más. El cuerpo es perfecto en la creación de Dios. En la iglesia, que se hace la analogía que somos un cuerpo, que la palabra de Dios nos llama, todos somos importantes. Y entonces todos estamos llamados a cumplir con el deber. Y qué bueno que seamos tomados en cuenta para el servicio del Señor. Pero para eso, ¿qué se necesita? Esforzarse. Esfuérzate en la gracia. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lamento no tener a mano la cita, creo que de Jeremías 48:10. Déjeme ver si es esa cita. Jeremías 48:10.
Y esto es algo grave, algo fuerte, que en algún momento lo usaremos en otros temas a tratar, pero algo grave en lo que tiene que ver con las responsabilidades en la obra del Señor. Oigan lo que dice, verso 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esto es algo serio. Entonces, tomar la obra del Señor a la ligera, así, es algo muy serio. Lo que nosotros estamos tratando en la obra del Señor. Oh, hermano, la encomienda que usted ha recibido del Señor, procure hacerlo con diligencia. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchos lo usan con relación al asunto de la predicación, pero Pablo está hablando del obrero, del que hace la obra. Y está dando esta encomienda a Timoteo que resulta importante para nosotros. Y entonces, esta recomendación, ¿qué es lo que le da seguridad, lo que le da garantía de paz, lo que le da garantía de fortaleza a la iglesia del Señor? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en otra traducción utiliza el término que departamentaliza bien la palabra de verdad, que pone cada cosa en su lugar. Y nunca como ahora, en estos tiempos de tanta confusión y tantas cosas de ideas y de pensamiento humano que tratan de distanciarnos de la palabra de Dios, cuán importante es que nosotros, como servidores del Señor y como obreros del Señor, usemos bien la palabra de verdad, que pongamos en su justo lugar la palabra de verdad. Y no solo eso, sino que nos obedezcamos la palabra de verdad. Que haya buen alimento para el pueblo de Dios, pero buena práctica también, buena práctica del pueblo de Dios. En el capítulo 4, ya para terminar con relación a esto, bueno, es importante lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 2, la instrucción que le da: lo que has oído de mí ante muchos testigos, las veces que tú me has oído predicar, las veces que tú me has oído enseñar, las instrucciones que yo he dado, cómo yo he compartido, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, una vez más,
sigue la orientación doctrinal que él había aprendido de las Escrituras. Instruye a hombres fieles, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y está hablando del liderazgo en la iglesia, básicamente del liderazgo en la obra del Señor. En 1 Timoteo 5, verso 17, Pablo le dice a Timoteo, ya tiene otra connotación, la primera carta que Pablo le da a Timoteo, le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo hablando del liderazgo varonil en lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia como iglesia. Pablo dando instrucciones claras a Timoteo. Y ahora que traza bien la palabra de verdad. Quiere decir que la palabra de Dios, no bien trazada, no bien departamentalizada, crea situaciones que restan bendición al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Cuán importante es nosotros estar apegado a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios, y no seguir los criterios humanos o los criterios de los pensamientos del hombre, que varían, que son variables. Son como la misma ciencia, que cada día tiene que estar rectificando cosas. Pero la palabra de Dios es firme y es verdadera. Y nosotros hacemos bien en prestar atención a ella, porque esto nos da seguridad, confianza, buen fundamento para lo que tiene que ver con el desarrollo sano de la iglesia del Señor. Que estas recomendaciones de Pablo a Timoteo, en alguna forma, en alguna manera, afecten nuestras vidas también. Que nosotros la tomemos en consideración. Y que el Señor nos dé esa gracia de nosotros buscar la aprobación de Dios, el visto bueno de Dios en lo que hagamos. Y que cuando llegue ese gran día, del cual Pablo está seguro, y con esto termino, en el capítulo 4, verso 1, Pablo le dice a Timoteo, para subrayarle la importancia de lo que es la iglesia y de lo que es este programa de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y entonces, toda la cosa que les recomienda. Pero ¿qué le está diciendo Pablo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que tú, Timoteo, te vas a presentar delante de Dios para responder. Tú vas a pasar por un juicio para responder por todo lo que tiene que ver con tu compromiso delante de Dios. Ahora, ¿es solo Timoteo que se va a presentar delante de Dios? ¿Saben que yo tendré que dar cuenta al Señor de los mínimos detalles que el Señor ha depositado en mi vida y de mi vida misma? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que el Señor juzgará. Nosotros vamos a pasar por un juicio.
uno de los jóvenes nuestros se graduó y nosotros fuimos invitados a la graduación en la Universidad Autónoma el jueves pasado. Y en la graduación habían 800 y tantos graduando, pero solo como 8 o 10 fueron mencionados con méritos en la graduación. Y allí se llamó a una sola que tuvo summa cum laude. ¿Saben qué significaba eso? Graduado con 95 para allá. De 95 a 100, toda su nota en toda su vida de estudiante universitario. Y después fueron mencionados los que fueron graduados magna cum laude. ¿Saben qué significaba eso? Los que fueron graduados con nota de 90 para allá, de 90 a 100. Y después fueron llamados los que fueron graduados cum laude. ¿Sabe qué significaba eso? Los que fueron graduados con nota de 85 para allá, en todas sus notas. Pero todos fueron graduados. Todos recibieron título, pero recibieron reconocimiento los que se esforzaron. Pero todos tienen el mismo título. Y quizás los que tuvieron menos notas van a superar en la práctica y en ganar dinero en su carrera pero ahí hubo ese reconocimiento. Un juicio más o menos así es que va a pasar con nosotros en la presencia del Señor. Todos vamos a comparecer delante del Señor, pero entonces uno va a hacer, ¿cómo lo presenta la palabra de Dios? ¿Cómo lo presenta la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 3, con esto termino. Quizá puedo señalar sin leer la cita, pero siempre es bueno leer la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Qué dice el apóstol? Capítulo 3. Quizá ustedes pueden ayudarme con la cita, que es que nosotros seremos como las estrellas. Como las estrellas, que hay diferente brillo en las estrellas, como las estrellas en gloria. ¿Cómo? Bueno, lo que quiero decirle es que allá en la presencia del Señor, nosotros seremos, habrán esas diferencias, que seremos como las estrellas. No veo la cita aquí. ¿Cómo? Daniel 12:13. Vamos a ver entonces, Daniel. ¿Cómo? ¿12 y 13? No. Vamos. De Daniel. Vamos a ver qué dice Daniel entonces. 12:13. 12:13. Vamos a ver. 12:3, vamos a ver, sí. Pero por ahí que vamos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseñe la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, pero hay una pasaje que dice que seremos diferentes como las estrellas en gloria. La cosa es que todos seremos salvos, vamos a comparecer delante de Dios, y entonces allí habrá recompensa
por nuestro servicio. No será un juicio para condenación, sino un juicio para salvación. Diga, hermano. Ese fue el que leímos. ¿Cómo? Sí. Ay, sí, ese mismo es. Dime la cita de nuevo. 1 Corintios 15, esa es. 41, vamos desde el 40. 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Hay esa diferencia en gloria. ¿Cómo será su estrella? ¿Cómo será cómo resplandecerá usted en la presencia del Señor? Todo eso tiene que ver con nuestro ejercicio de vida, de fidelidad, de consagración, de seriedad, en lo que tiene que ver con esta gracia que el Señor nos da. Porque, hermanos, bien pudo el Señor, cuando nosotros creímos en Él, llevarnos a su presencia. Si nos ha dejado aquí, algún propósito, algún plan tiene con nosotros, que nosotros podamos visualizar esa verdad y vivir a plenitud nuestra vida en Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.